Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos en nuestro estudio bíblico del libro de Job, ya prácticamente en la recta final. Hoy vamos a ver al último personaje de los amigos de Job en intervenir, que es Eliú. Y vamos a aprender cosas interesantes de Eliú. Entonces, solo para ponernos en contexto, recapitulando un poquito lo que vimos la semana pasada, que fue el capítulo 31. Ustedes se recuerdan, fue la última defensa de Job. Aquí Job, pues, como que estuviera presentando un documento legal en donde él quiere exponer su causa. Prácticamente le está exigiendo a Dios que le escuche, que se presente, que quiere hablar. Habla y yo te responderé, dice Job, déjame hablar, déjame presentar mi caso ante ti. Y es tanta su desesperación que, eh, pues al final del capítulo 31, en los últimos versículos, si ustedes se recuerdan, él dice, bueno, si es cierto de lo que me acusan, si yo he pecado, le he fallado a mi esposa, pues que mi esposa se vaya con otro, si he dejado si he alzado mi mano contra alguien, que se caiga la espada de mi brazo, que se me caiga el brazo, si le he negado el pan a alguien, que pues, mis siembras produzcan solo cardos y espinas. Resumiendo a grandes rasgos lo que Job dice, él está eh, estableciendo una sentencia sobre sí mismo, si en realidad pues él es culpable de lo que le acusan, lo que le han acusado sus amigos. Entonces, en esa línea va el capítulo 31, al final prácticamente es un reto que Job hace a Dios. Él estaba seguro de que Dios le tenía que hacer justicia, de que Dios le iba a vindicar, de que Dios le iba a responder. Sin embargo, los tres amigos de Job estaban seguros de que Dios le va a condenar. Entonces, cuando Job terminó de hablar, hubo un silencio sepulcral, ¿verdad? Todos se sentaron en silencio, preguntándose qué es lo que va a pasar. Los amigos de Job pensaban, va a enviar Dios juicio inmediato para probar la culpabilidad de Job, o aceptará el reto de Job y le va a dar oportunidad de defenderse. Quizás Dios va a hablar desde el cielo y va a responder las preguntas de Job. Eso es lo que todos están pensando y que todos están esperando, pero hay un momento de silencio. No sabemos cuándo, pero hay silencio. Entonces, nadie habla, ni siquiera Dios habla. Dios no interviene aquí. Eh, eso pues eso es una enseñanza, mis hermanos, para nosotros, la primera de esta noche. El Señor no tiene por qué contestarnos en el momento que nosotros queremos. Muchas veces oramos al Señor, ¿verdad? Y prácticamente queremos la respuesta ya. Nos ponemos un tanto exigentes con el Señor, pero el Señor, pues a su tiempo, hace lo que tiene que hacer y lo que más conviene para nosotros, pero no inmediatamente. Una oportunidad es de que en un parque, no sé en qué lugar, perdón hermano, estoy quedando sin batería. Denme un momentito que voy a buscar el cargador de esto. No,
Bueno, perdón la interrupción, hermanos, pero estoy usando la computadora en la tarde y no me percaté de que ya no tenía batería. Pero bueno, continuemos. Entonces, decíamos que el Señor contesta a su tiempo, responde nuestras oraciones y a veces no responde, como en este caso. Él no respondió a Job, eh, sino simplemente hubo un silencio. En ese momento aparece nuestro personaje, Eliú. ¿De dónde salió? Saber. No se nos especifica de dónde sale. Es un tanto misterioso que no se le presenta a Eliú desde el principio del libro. Sin embargo, en algún momento él llegó a la escena. Recordemos que Job estaba en la calle. Incluso estaba en un basurero. Eh, Probablemente en las afueras de la ciudad, que era donde pues iban a tirar los desechos. Entonces, pues por ahí pasaba gente y seguramente llamaba la atención ver a Job. Mucha gente lo conocía, era uno de los personajes más importantes, prácticamente todo el pueblo lo conocía. Y lo ven ahí tirado, en las condiciones que estaba, pues probablemente, eh, pues como dice la Biblia, que causaba repulsión, se burlaban de él, incluso los muchachos pasaban y hacían burla de él. Entonces es fácil suponer que en determinado momento hasta hubo una rueda de gente, ¿verdad? Escuchando lo que los amigos le estaban diciendo, aparte de que eran los sabios del lugar. Entonces, muy probablemente muchas personas estuvieron cerca para escuchar. Y entre las personas, pues estaba Eliú. Eliú estuvo ahí presente. En la Biblia solo lo describe, el capítulo 32, dice que él era hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram. Eso es todo lo que sabemos de Eliú. Y que su nombre, Eliú en hebreo, significa mi Dios es él. Eso es toda la información que tenemos de Eliú. No, como dije, no sabemos de dónde sale y al final tampoco sabemos para dónde se va. Pero el tema es que aparece. Por el contexto nos damos cuenta de que él estuvo presente probablemente en toda la charla desde el principio. Él escuchó todo lo que los amigos de Job le dijeron, todo lo que Job contestó, estuvo muy atento a todo. Y entonces, pero él no interviene. ¿Y por qué no interviene? Pues ya dijimos que la costumbre de la época era que los de mayor edad hablaran primero. En ese orden suponemos que hablaron los amigos de Job. Primero Bildad, después Elifaz y después Sofar. Y Eliú no podía intervenir porque era el más joven, entonces no se esperaba que él pudiera hacerlo. La cortesía, podríamos decir, de la época no le permitía a él eh, intervenir. Entonces, él espera, pero como podemos ver en la lectura, espero que hayan leído, mis hermanos, todos estos capítulos de la intervención del libro, desde el 32 al 37, porque obviamente no tenemos tiempo de irlos leyendo aquí, pero si ustedes leyeron, pues van a ver varios aspectos. La participación del Liu es relevante porque él tiene un punto de vista diferente. Los amigos de Job habían insistido en que él era un pecador y que Dios lo estaba castigando por su pecado. No había de otra, no había otra opción. Esa tragedia tan grande de Job tenía que tener un motivo y el motivo tenía que ser pecado. Ellos eran radicales, ellos se basaban en la premisa de causa y efecto y pues que eh, era un castigo. Eliú tiene un punto de vista diferente, que se acerca más a la realidad. Eliú lo que menciona es que el Señor está
estableciendo una disciplina y que el Señor disciplina para ayudarnos a ser mejores. Más o menos por ahí va la cosa, lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero esto es en sí Liu. Es un joven, no sabemos qué tan joven, podría haber tenido 30 años o un poco más, pero tiene el ímpetu de la juventud, es impetuoso, es un tanto arrogante, le dice cosas a Job como que, bueno, yo tengo la sabiduría que no tienen estos, que no han demostrado. Por otro lado, se moría por hablar. Estuvo escuchando, no sabemos cuánto tiempo tardaron los discursos, cuánto tiempo pasaron los amigos de Job ahí, pero todo ese tiempo Eliú estaba, que quería hablar, que se moría por hablar, pero no encontraba el espacio, no encontraba la oportunidad, porque los otros estaban hablando, Job estaba contestando, y sencillamente por la cultura de la época y por educación, él no podía intervenir. Entonces, ahí dice en el versículo 19 del capítulo 32, estoy como vino embotellado en cofre nuevo a punto de estallar. Tengo que hablar y desahogarme. Tengo que abrir la boca y dar respuesta. Eso nos deja un poco la idea de lo que estaba atravesando por Eliú, todas las emociones reprimidas que él tenía cuando oía a los amigos. Y entonces vemos que los amigos estaban enojados contra Job. Job estaba enojado por lo que los amigos le estaban diciendo. Y Eliú estaba enojado con los amigos y estaba enojado con Job. Los amigos porque no le habían podido dar respuesta, porque habían hablado un montón, porque eran los sabios de la época, los que se creían más sabios, y no habían encontrado cómo consolar a Job, ni cómo darle respuesta. Y estaba enojado con Job, porque Job, en su defensa, había puesto en tela de duda la justicia de Dios, había retado a Dios, había dicho muchas cosas que pues simplemente no eran las adecuadas. Sabemos pues que era por la misma situación por la que estaba pasando, pero para Eliú esto no es justificación. Y le enoja que los otros, siendo mayores, siendo sabios, pues simplemente no puedan dar respuesta. Entonces él dice, yo voy a impartir sabiduría. Dice, yo puedo impartir más conocimiento que ellos, dice en el versículo 37. Y a Job le dice, escucha callada la boca, le dice, porque yo te voy a enseñar sabiduría. Y lo acusa a Job de no saber lo que está diciendo, de que está hablando tonterías sin inteligencia. En el versículo 35 del capítulo 34 y el 16 del 35. Sin embargo, ni Job se atreve a refutar a Eliú, ni tampoco los amigos. Poniéndonos en los zapatos de Eliú, pues tenemos que entender también un poco su actitud. Es un joven impetuoso, quiere hablar, se muere por hablar y no puede, le molesta lo que los demás están diciendo, que no están hallando respuesta, y entonces él pues está en esa condición. Sin embargo, hay varios comentaristas, por ejemplo, los discursos de Liu, dice son un fuerte enfoque en la sabiduría, los discursos de Liu con un fuerte enfoque en la sabiduría divina sirven tanto como preparación para la revelación de Dios, como para promover el suspenso. Liu de alguna manera alarga ese lapso que todos estaban esperando, los tres amigos de Job y el mismo Job, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Cómo iba a contestar Dios? Entonces, la intervención de Liu dilata la respuesta de Dios, pero a la vez la prepara. La forma en que Liu habla, él hace una serie de preguntas retóricas, ¿verdad? Cuya respuesta es obvia o está implícita en la pregunta. Y vamos a ver cuando Dios responde que Dios usa ese mismo sistema. Pablo Hoff, un escritor
muy renombrado, dice, los discursos de Liu contienen algunos pensamientos de valor permanente y ciertas expresiones de extraordinaria hermosura, en contraste con la sabiduría adquirida de los sabios. El Liu habla de la sabiduría carismática, la cual es soplada y adquirida por el espíritu de Sadai. Es básicamente un don de Dios. Su concepto es muy parecido a la doctrina paulina de la inspiración que está en 2 Timoteo y en 1 Corintios. Y Matthews Henry lo describe como un hombre de gran modestia y humildad. Lo de humildad, pues es discutible, ¿verdad? Porque ya dijimos que en cierto momento es bastante vanidoso. Pero es un hombre de sentido y valentía que sabía cuándo y cómo hablar y cuándo y cómo guardar silencio. Él respetó eso. Entonces, podemos decir que eso pues, dice mucho de él. Entonces, el Liu cree tener las respuestas y basa su intervención, su larga intervención, ¿verdad? Porque, pues como vimos, son varios capítulos. Y entonces, él basa su intervención en 4 premisas. Primero, que Dios está hablando a través de él. Segundo, que Dios extiende su gracia. Tercera, que Dios es justo. Y la cuarta, que Dios es grande. Entonces, aquí vemos los versículos que responden a esto, ¿verdad? Dios está hablando a través de mí. Específicamente, el versículo 32, el capítulo 32 y versículo 8. Vamos a ver qué es lo que dice 32:8. Dice, ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Pero específicamente el versículo 8, ¿verdad? En otras versiones, la Nueva Versión Internacional dice, pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el hálito o el aliento del Todopoderoso. La Nueva Traducción Viviente, sin embargo, hay un espíritu delante de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Entonces, él dice que Dios está hablando a través de él. Él estaba indignado, como vemos en los versículos del 32:1 al 3 y el versículo 5. La segunda razón que él da, por la que él no había hablado, dice, yo no hablé antes porque estaba esperando que los de mayor edad hablaran, tenía que respetar eso, había sido una transgresión a las reglas de etiqueta de la época, ¿verdad? Que él interviniera antes. Y además, él también dice que él quería oír todo el debate para tener todos los argumentos. Fue bastante paciente para esperar. Y él era una persona sincera, era un joven sincero que pensó que en realidad podría ayudar a Job, como los amigos. También ellos fueron sinceros, aunque no ayudaron en nada. Entonces, él da 4 razones de lo que él quiere convencer y que él cree que vale la pena que le escuchen y que él es el que tiene las respuestas. La primera es que esté indignado. 4 veces leemos en los versículos que dice que Eliú está enojado. Ya dijimos las razones por las que él estaba enojado con sus amigos, con Job por justificarse ante Dios. Y pues vemos que ahí en ese montículo de ceniza y basura todo el mundo estaba enojado. Los 5 personajes estaban enojados. La otra característica de lo que Liu dice es que él estaba inspirado. La edad debía de dar sabiduría, pero no hay la garantía de que así sea, ¿verdad? Hay jóvenes necios, pero hay adultos y personas mayores que también carecen de sabiduría.
Entonces, Eliú siendo el más joven no podía alegar experiencia en los caminos de Dios, pero sí afirmó tener algo mejor, y es la iluminación del Espíritu de Dios. Job era imparcial, según él. Dice, Job no dirigió contra mí sus palabras. Job no me ha atacado. Entonces, yo tampoco le voy a responder con las razones. Le dice a Job algunas cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, le dice, no temas que yo no te voy a atacar, yo no voy a ser agresivo. Otra característica de Eliú es que nombra a Job por su nombre. Los amigos, en todos sus discursos, nunca le dijeron su nombre. En cambio, Eliú sí se dirige a él como Job, ¿verdad? Creo que alrededor de 6 veces menciona el nombre de Job. Esto parece insignificante, hermanos, pero es significativo porque el sonido más dulce en los oídos de una persona es su nombre. Y ustedes pueden hacer el experimento. Cuando se topen con alguien que está atendiendo público en un restaurante, en un banco, y generalmente las personas tienen su gafete en los bancos o en los restaurantes con su nombre. Y entonces pruebe decirle su nombre. Gracias, José, o gracias, Cristina, a la persona que lo está atendiendo, y van a ver cómo cambia su expresión, van a ver cómo hay una sonrisa, van a ver cómo se porta más amable. Esta es una de las reglas para provocar empatía en las personas. Y Eliú lo hace. Eliú trata de crear empatía con Job, no sé si consciente o inconscientemente, pero él pues le dice su nombre. Y por otro lado, él se siente compelido también. En los versículos 16 al 20, vamos a ver eso. Había esperado mucho tiempo, había esperado su oportunidad para hablar, y la presión iba aumentando, como vimos, ¿verdad? Se sentía como el vino. Sabemos que el vino, pues, genera gas, ¿verdad? Y en un odre, pues, eh, eso va subiendo, y como una gaseosa, ¿verdad? Agitamos una gaseosa y cuando la destapamos, pues sale ahí por la presión que el gas provoca. Así se sentía Eliú, porque él, en su pensamiento, él había recibido un mandato de Dios para decir a todos lo que él sabía. Eh, no se imaginaba que cuando Dios al final se manifiesta en escena, pues ignora, ni siquiera lo, lo toma en cuenta. Es importante detenernos un poquito en esto, en lo que Eliú está diciendo. Porque si él dice que el Todopoderoso infunde su espíritu en él, pues tiene razón. El espíritu del Señor es el que influye en las personas. Es distinto el decir, el Señor me habló, ¿verdad? El Señor me dijo que te dijera. Hay muchas personas que utilizan esto, incluso muchos que se autodenominan profetas, ¿verdad? Yo voy a hablar en nombre del Señor, el Señor me habló y el Señor me dijo. Y hay que tener cuidado con esta expresión, mis hermanos. Quiero aclarar que no, yo no estoy diciendo que no pueda suceder. El Señor nos habla de muchas formas y de muchas maneras, y Él usa pues, cualquier recurso para hablar. Nos puede hablar a través de un sermón, nos puede hablar a través de su palabra, leyendo la Biblia. Pues el Señor habla a nuestros corazones sin intervención de nadie. Puede hablarnos a través de un canto, de una enseñanza, y también puede usar siervos o siervas del Señor para hablarnos y para decirnos cosas. Yo en lo personal he tenido la experiencia. A mí han habido personas, siervos del Señor, que me han dicho cosas que me consta que son ciertas porque eran la realidad del momento. También he recibido una que otra profecía que no se ha cumplido, ¿verdad? Entonces, como estudiábamos en Pedro de los falsos profetas, ¿verdad? La característica del falso profeta es que si se cumple lo que dice, es un profeta verdadero; si no, es un falso profeta. Pero sí, el Señor puede usar personas, puede usar para redarguirnos, para hablar a nuestros corazones, pero no se debe abusar de eso. Se tiene que tener mucho cuidado, porque
porque no es a cualquiera. Dios no usa a cualquiera. Él usa a quien quiere. Usó una burra, ¿verdad? Como vemos en la Biblia. Entonces, no vamos a negar que Él puede usar a las personas, pero es peligroso el hablar. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuánto falso profeta había, ¿verdad? Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, el Señor le manda anunciar a través de los profetas verdaderos que van a ir al exilio. Y en Jeremías, por ejemplo, les dice que compren casas, que se establezcan, porque 70 años van a estar en el exilio. Y un montón de profetas decían, no, ya el Señor les va a dar la victoria, los va a regresar, van a devolver los utensilios al templo. Y no era cierto, y el Señor mismo dice, yo no les he hablado a ellos, ellos no están hablando eh, lo que yo les dije. Entonces, pues hay que tener cuidado con usar esa expresión y hay que tener cuidado cuando alguien la usa, ¿verdad? Y creer todo lo que dice solo porque nos dice que el Señor está hablando a través de él. Eso no necesariamente es así. Sin embargo, lo que Eliú está diciendo, que el Todopoderoso infunde su espíritu en él, eso sí tiene razón, porque sabemos que el Espíritu Santo es lo que nos inspira eh, en nuestro conocimiento y tenemos pues muchas citas bíblicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Job 35, y ninguno dice, esto es parte de lo que Eliú dijo, y ninguno dice dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia por los santos. Entonces, hermanos, la sabiduría viene del Señor, la sabiduría viene de lo alto. El Todopoderoso es el que nos da la sabiduría, el que con su espíritu, con su aliento, nos hace, nos trae el entendimiento. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Cuando Pedro, por ejemplo, o Jesús pregunta, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Pues contestan todos, pues sí, que dicen que eres un profeta, Elías, etc. Y entonces les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Eso lo aprendiste en la iglesia, ¿verdad? En el estudio bíblico, en el seminario. No, Jesús le contesta, esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún ser humano, esto te lo reveló, lo tuvo que haber revelado el Espíritu de Dios. Él es el que nos revela, Él es el que nos da la sabiduría y el conocimiento. Cuando leemos las Escrituras, el Espíritu Santo nos va revelando. Otro caso que podríamos mencionar, el caso de Simeón, aquel hombre, ¿verdad? Que relata, creo que está en Lucas 2, que dice que el Espíritu Santo le había revelado que él no se iba a morir sin ver al ungido de Jehová. Y el Espíritu Santo lo lleva al templo cuando van a presentar a Jesús. Y por el Espíritu Santo él lo toma en sus brazos y él dice, ya me puedo morir, pues el Señor cumplió la promesa que me había hecho. El Espíritu Santo. Pero hay algo todavía más significativo, hermanos, y es la cruz del Calvario, la crucifixión de Jesús. Imaginemos ese acto. Ahí está Jesús crucificado con dos ladrones, uno de cada lado. Está desfigurado, se está muriendo, está
ha sido humillado, todo el mundo está burlando de él, incluso uno de los mismos que están ahí, pues también se burla de él, ¿verdad? Pero hay otro que le dice, eh, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Analicemos eso, acuérdate de mí. ¿Cómo le dice eso a un moribundo, una persona que está ahí en sus últimos momentos, igual que él, que se va a acordar un muerto después de él? Y cuando vengas en tu reino, o sea, le está diciendo rey, lo está reconociendo como un rey. Aquel hombre totalmente desfigurado, acabado, derrotado, que está ahí colgado en el madero. ¿Qué loco le va a decir eso? O va a pensar así. Pero como dice la Biblia, la escritura es locura a los que se pierden, ¿verdad? La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Porque es totalmente ilógico lo que este hombre está diciendo, de acuerdo a las circunstancias. Los mismos discípulos de Jesús en ese momento sentían que ya todo había terminado, que el que creían que iba a ser rey había sido derrotado, había sido humillado, estaba a punto de morir, entonces ya se acabó todo, le habían perdido sentido a todo, muchos habían soñado con estar a la derecha o a la izquierda del rey que ellos creían que iba a ser Jesús y de repente lo ven humillado, derrotado, crucificado, moribundo. Perdieron la esperanza, pero ese ladrón, ese delincuente que probablemente era un sicario, porque no siempre el ladrón, tal vez no lo hubieran crucificado, quién sabe qué maldades habría hecho. Ese de repente se vuelve loco y le dice a este hombre que está a la par que se recuerde de él cuando venga en su reino. ¿De dónde sacó eso? Pues sencillamente el Espíritu Santo le hizo ver la realidad, le hizo ver la verdad. Entonces, hermanos, puede que haya cosas incomprensibles para nosotros, puede que haya cosas ilógicas para nosotros y mucho más ilógicas para la gente que está en el mundo. Pero el Espíritu de Santo, el soplo del Omnipotente, es el que nos va a dar la sabiduría, el que nos va a dar la revelación, el que nos va a inspirar cuando alabemos al Señor, cuando le damos su gloria, cuando hablemos del Señor. No tenemos que preocuparnos, digo el Señor, de lo que tenemos que hablar, porque el Espíritu Santo, cuando de verdad estamos en comunión con Él, es el que nos inspira, el que nos da las palabras para hablar con quien sea, con las autoridades y con todo esto. Una pausa, podríamos decir, para analizar eso, pero es muy importante, incluso para nuestra fe. Entonces, Liu dice que Dios extiende su gracia. Y este es el punto diferente que tiene Liu. Liu dice que Dios envía el sufrimiento eh, con dos funciones. Una para guardarnos de pecar. Eso lo vemos en 33, 18 y 24. Y Pablo estaría de acuerdo con él. Pablo en 2 Corintios 12 dice, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Pablo habla de que él tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, dice. Él tenía una enfermedad. Algunos creen que era que estaba perdiendo la vista, pero no sabemos exactamente qué enfermedad. El punto es que Pablo había sanado a muchos enfermos en el nombre del Señor. Y sin embargo, le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón de la carne y la respuesta de Dios es, mi amor te basta. Mi amor es todo lo que necesitas. Tú eres más poderoso cuando eres débil, cuando dependes de mí. Y eso es así, mis hermanos. Cuando dependemos totalmente del Señor, pues somos más fuertes. Recordémonos que lo débil del mundo usa a Dios para descansar a los fuertes. Entonces, ese es el punto del libro. El otro punto es que para hacernos personas mejores, como podemos leer en el capítulo 36, versículos del 1 al 15. Y ahí, pues también el autor de Hebreos estaría de acuerdo con él, porque él habla de Jesús, ¿verdad? Que sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Yo creo que vale la pena leer ese pasaje. Busquemos Hebreos, hermanos. Vamos a ver. Hebreos capítulo 12. No vamos a leer todo, pero
Veamos lo que dice de poner nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues por ahí va el punto de Liu, que no es algo que los otros hayan dicho. Los otros se basaron en que este es culpable y punto. Y este es un pecador y por eso está sufriendo. El Liu no. El Liu tiene otro punto de vista que es muy válido, que es muy cercano a la realidad. No es exactamente lo que está pasando con Job, pero se acerca mucho a lo que está pasando ahí. Dice Liu también: ustedes, gente insensata, escúchenme. Ni siquiera piensen que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticias. Él paga cada cual según sus obras, hace que cada cual reciba lo que merece. En verdad, Dios, el Todopoderoso, no hace nada malo e injusto. No tenemos mucho tiempo, pero yo quiero pedir la participación de ustedes con esto que Dios está diciendo. Cada cual reciba lo que merece. Lo subrayé aquí para que lo vean, y quiero 2 o 3 comentarios breves que me digan qué piensan de eso. ¿Es cierto eso, que cada cual recibe lo que merece? ¿Qué piensan ustedes? A ver, rapidito, ¿no? Sin extendernos mucho, ¿qué piensan? Pueden abrir su micrófono ahí y decir. Buenas noches, hermano. Sí, hermana Pati. Yo creo que, pues sí, al final depende, son los resultados de nuestras acciones. O sea, vamos a recibir lo que nosotros vamos a, ahí sí que como diría que el que siembra, pues eso cosecha. Entonces, si nosotros actuamos de cierta manera, vamos a obtener ciertos resultados. Entonces, creo que sí, pues cada cual recibe lo que merece, como dice ahí. Gracias, hermana Pati. Ya tenemos una opinión. La hermana Pati cree que sí, que cada quien recibe lo que merece. ¿Alguien coincide o tiene otra opinión? Sin pena, hermanos, participen. Así sé por lo menos que están ahí. Si no, voy a pensar que dejaron encendido Hermano la Walter. computadora del teléfono. Sí, adelante. Yo solo tengo una duda. Usted mencionaba dentro de lo que se estaba hablando la palabra azote y la palabra disciplina. ¿Qué diferencia hay entre esas dos según este contexto? Sí, muchas veces interpretamos como castigo, ¿verdad? Lo que Dios dice, que Él castiga a sus hijos, pero realmente la interpretación más correcta es que Él nos disciplina. El Señor castiga el pecado, pero ama al pecador. Realmente disciplina a sus hijos. Ahora, obviamente, va a haber un castigo, ¿verdad? Pero lo que quiero es que pensemos un poquito y analicemos en esto. Si realmente todos reciben lo que merecen o si recibimos lo que merecemos. ¿Qué piensa? Hermano Walter, Hermana Carol. yo pienso que no, porque no precisamente tenemos que recibir lo que merecemos. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Él, ¿verdad? Entonces, si Él mira nuestro corazón, la humillación que nosotros tengamos, pues Él en determinado momento puede cambiar ese castigo, por decirlo así. En el caso de Nínive también, ¿verdad? Él vio el corazón y el arrepentimiento de sus habitantes y entonces no mandó el castigo que a través de Jonás había
había él predeterminado. Entonces, pienso que no siempre recibimos lo que merecemos, sino ya estuviéramos tal vez todos, o sea, no nos daría una oportunidad de arrepentimiento. Muy bien. Están 1-1 las hermanas. A ver quién quiere desempatar. Yo desempato. Buenas noches, hermanos. Santa hermana Erika. Sí, yo considero que Dios no nos castiga, ¿verdad? Porque según escuchaba la hermana ahí decir que Dios nos quita el castigo, ¿verdad? Dios no nos castiga. Nuestras acciones dejan consecuencias y son esas consecuencias que nosotros vamos a recibir de nuestros actos. Y tengo por acá en Gálatas 6:7, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, de que yo creo que hay un antes y un después en la vida del cristiano. Pienso yo, ¿verdad? Porque si estamos viviendo en la carne, pues vamos a cosechar y definitivamente van a haber consecuencias de lo que se ha actuado y definitivamente vamos a recibir lo que se ha sembrado, ¿no? Pero ya cuando venimos a los caminos del Señor, somos transformados, renovados, con una vida nueva y estamos sembrando para el Espíritu, creo yo. Bueno, todas tienen razón. No tuve la opinión de ninguno, ¿verdad? Pero las hermanas tienen razón. Sí y no. Miremos Romanos 2. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sobre este punto, en Romanos 2, pues sí, las personas van a recibir lo que merece. Ahora, si nosotros recibiéramos lo que merecemos, mis hermanos, no se salva nadie. Dice la Biblia que no hay justo ni uno y que la paga del pecado es muerte. Entonces, el Señor, desde ese punto de vista, no nos da lo que merecemos. Merecemos la muerte, pero Él dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, Él nos da, desde el lado bueno, ¿verdad? Más de lo que merecemos. No merecemos nada de lo que tenemos, sino mucho menos la gracia del Señor y la salvación. Pero Él la da. ¿Y por qué la da? Pues la da gratis. Somos salvos por gracia y no por obras, como dice Pablo. Sin embargo, vamos a Juan capítulo 6. Aquí el contexto es que el Señor había alimentado a los 5,000, ¿verdad? Y entonces después se van todos, pero al otro día lo están buscando. Todo el mundo buscando a Jesús. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Y Jesús les dice, me están buscando porque les di de comer. Pero tienen que pensar no en la comida que se destruye, que pues, se vuelve basura, sino tienen que pensar en el alimento eterno. Entonces le dicen los discípulos, nosotros queremos realizar las obras de Dios. Le dicen, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en que Él ha enviado. Entonces, somos gracias por salvo. Somos salvos por gracia, perdón. Es que por vivir a mi hermana Erika, me cruzo. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero hay una obra que tenemos que hacer. Una sola. Y aquí lo dice Juan claro. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él les ha enviado. Si no creemos, no vamos a ser salvos. Entonces, concluyendo un poquito, sí, el Señor en un momento va a traer su juicio, un juicio justo,
contra los pecadores, pero también Muy rico, muy completo, Isaac. no nos da lo que merecemos. Bueno, entonces, sigamos con nuestra exposición. Dios es justo, es el otro punto de Liu. Dice, gente sensata, escúchenme, ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticias. Él paga, perdón, eso fue lo que ella dijo. Él paga a cada uno y cada cual recibe lo que merece. Pero el punto de Liu es que Dios no hace injusticias. Entonces dice, Dios es grande. Dios es poderoso, inmensamente sabio y no desprecia al inocente. Dios es tan grande que no podemos comprenderlo. Tampoco podemos contar sus años. Entonces aquí Liu menciona la grandeza de Dios en el universo. Y no vamos a entretenernos mucho aquí, porque vamos a ver en las próximas lecciones, que ya nos quedan creo que 2 o 3, vamos a hablar de esto, de la grandeza de Dios. Cuando veamos lo majestuoso de la aparición de Dios, pues realmente es de ponerle atención y tal vez vamos a entender un poquito más de esto. Y hablar un poquito también de lo incomprensible que es Dios. Entonces, el Liu pues está tratando de defender a Dios, ¿verdad? Que Dios no necesita que lo defiendan, pero su punto es que Dios es un Dios justo. Simplemente la lógica aplastante de Liu, ¿verdad? Si Dios es injusto, entonces no es Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Aunque a nosotros nos parezca raro las decisiones del Señor, y en algunos casos, pues a lo mejor nos parece injusto, pero si Dios fuera injusto, no fuera Dios. Abraham dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y esta es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque la respuesta obvia es sí. Entonces, hay comentaristas como C.S. Lewis que dice, Dios nos habla con susurros en nuestros voces, nos hablan nuestras conciencias, pero nos gritan nuestros dolores. Ese es el megáfono que utiliza para llamar la atención de un mundo sordo. Entonces, a veces necesitamos que el Señor nos grite, ¿verdad? Aquí vamos a ver adelante cuando Dios habla a Job, le habla torbellino, porque a veces Él necesita que en el monte Sinaí Él hablaba al pueblo, ¿verdad? Por medio de tormenta, de torbellino. Bueno, vamos a hablar de esos ejemplos más adelante, pero lo que este comentarista dice, este hermano dice, es que a veces necesitamos un megáfono, necesitamos un altoparlante, ¿verdad? Para escuchar al Señor, y ese altoparlante muchas veces es la disciplina, o es el sufrimiento, o es el dolor. Y que la mayoría de ustedes conocen, tiene una frase que dice, el Señor a veces manda el sufrimiento porque quiere mantenernos de rodillas. Y eso es cierto, cuando tenemos problemas, cuando tenemos crisis, estamos de rodillas. Cuando estamos bien, pues se nos olvida que el Señor, que dependemos del Señor. Entonces, las crisis, los problemas, los sufrimientos vienen para enseñarnos a depender del Señor, que es lo que Eliú está hablando. Y Eliú también habla de la soberanía de Dios. Entonces, en esta defensa de Eliú, él está tratando de explicar y defender a Dios, lo cual no se puede hacer, pero es válido el intento. Podemos hablar de la teología. La teología es la ciencia de Dios, ¿verdad? Ha sido conocida por mucho tiempo como la reina de las ciencias, porque trata acerca del conocimiento más importante que podemos tener, que es el conocimiento acerca de Dios. La teología es una ciencia difícil, porque depende de nuestros intentos por conocer lo insondable y lo inescrutable, lo que es imposible conocer en toda su extensión.
grandes científicos han fallado en explicar el universo, y estamos hablando de científicos de la talla de Stephen Hawking o de Einstein. Incluso una de las palabras de una de las frases de Einstein es: Dios no juega a los dados. No porque él creyera en Dios, sino porque ve tanta cosa difícil de entender en el universo que dice: esto no puede ser, las cosas no pueden funcionar al azar. Según los científicos, todos tienen que funcionar de acuerdo a lo que ellos entienden y a lo que ellos piensan. Pero cuando Einstein se tropezó con la mecánica cuántica o la física cuántica, dijo esta frase: no, esta ciencia no es válida porque todos estos descubrimientos modernos pues son impredecibles y son inexplicables. Y el Stephen Hawking dijo una frase similar. Él dijo: si un día podemos explicar a Dios, podemos explicar o entender el universo, entonces vamos a encontrar a Dios. Ninguno de estos dos creían en Dios, pero se quedaban realmente sorprendidos ante lo inescrutable y lo que es imposible conocer. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, el Liu sigue diciendo que Dios es soberano, que Dios está en control, porque hasta Satanás le dice qué puede y qué no puede hacer. Y estaba en lo cierto, el Liu tenía razón. Dios es soberano, no puede equivocarse, eso todos estamos claros. Dios es justo, pero falla el Liu en un aspecto, y es que Dios también es amor y gracia. Y nosotros a veces fallamos también en eso, porque algunas veces tendemos a ver a Dios como un señor así con aspecto duro, ¿verdad? Que está con una espada en la mano, pendiente de quién falla para mandar el castigo. Pero Dios es amor. Una de sus virtudes o una de sus características es que Dios es amor y que es gracia, como ya lo hemos visto. Entonces, Dios está en control de todo. Eso es importante recordarlo ante pues, las cosas que no podemos entender, que no podemos explicar, o ante el dolor, los sufrimientos y la crisis. Y esa es otra de las cosas que dice el Dios. Dios es grande. He aquí que Dios es excelso en su poder, dice en el versículo 22. Y al final, pues, Eliú concluye su intervención haciendo un último llamado a Job para que se arrepienta. Eliú no está diciendo que Job es un pecador. Perdón, no está diciendo que Job ha pecado antes de que le vinieran todos estos males, pero sí ha fallado ahora que está en crisis en su orgullo, en su querer ponerse a la par de Dios, en retar a Dios. Ahí se ha excedido, y pues de eso es que Dios, que el Dios tiene que arrepentirse. Esa es la conclusión. Y al final, pues dice Eliú que Dios va a hablar. Yo no sé si Dios le reveló a Eliú eso, porque él dice: al ver la tempestad mi corazón palpita como si fuera a salírseme del pecho. Escuchen el estruendo de la voz de Dios, el trueno que sale de su boca. Job, ten paciencia y escucha. Considera las cosas admirables que hace Dios. Como digo, no sé si como él dijo, el hálito del Todopoderoso le reveló esto, o si empezó ya el cielo a ponerse oscuro y empezó una tempestad y empezaron truenos y pues dijo: este es Dios que ya va a hablar, ¿verdad? Y no estaba lejos de la realidad, porque a continuación de esto ya interviene Dios. Y eso es lo que vamos a ver la semana entrante. Nos quedamos aquí en suspenso también nosotros, como estaban estos 5 personajes, ¿verdad? Los 3 amigos de Job y ahora Eliú, esperando la respuesta de Dios. ¿Qué va a contestar Dios? Pues si ya leímos todo el libro, sabemos, pero vamos a analizar un poquito en detalle la respuesta de Dios, mis hermanos, porque hay cosas muy interesantes, maravillosas, que vamos a analizar con un poquito de más detalle la próxima semana. Así que lo dejamos hasta aquí. Si hay algunas preguntas o comentarios, pues tenemos unos minutos, son bienvenidas. Estamos en las 9:05.
no me gusta excederme en el tiempo, así que yo termino de la intervención, pero está abierta los micrófonos para que ustedes participen o comenten. Don Billy y don Erika abrieron cámaras, me imagino que quieren comentar algo. Para verlo. Para que los veamos. Gracias. Bueno, si no hay Interesante comentarios, y bendecido estudio, hermano Walter. Bendecido estudio. Dios le bendiga, hermano. gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Walter, por el estudio muy interesante. Gracias por su tiempo. Ok, gracias a ustedes para servirles.